Bienvenidos a todos. Yo soy la apóstol Glenda Booth, uniéndose con ustedes en el estudio de transmisión de templo de la comunidad de Cristo para una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el presidente Beasy. Estamos muy agradecidos por esta oportunidad de estar con ustedes y nosotros, nuestras hermanas y hermanos de alrededor del mundo, sabiendo que muchos de ustedes están reuniéndose en hogares y congregaciones, y estamos seguros que los números actuales son más. Acaban de ver el discurso del presidente Beasy sobre la unidad e igualdad de Cristo. Anticipamos el contestar sus preguntas sobre la exploración de párrafos 10 y 14 de las palabras de consejo del 2013. Por favor, envíen sus preguntas y comentarios a askstevebc@cafchrist.org o pónganlas en las redes sociales con el hashtag AskSteveBeasy. Compartiremos tantas preguntas posibles durante esta transmisión. Esta transmisión está siendo compartida en inglés, francés y español. Haremos nuestro mejor esfuerzo para hablar despacio para asistir a nuestros traductores. Steve, como prometido por ti al principio de este discurso, más adelante tú compartirás una declaración sobre los desafíos financieros enfrentando la Iglesia y el progreso que se está haciendo para balancear el presupuesto. Para comenzar esta sesión, varias personas han estado pidiendo que compartas algo sobre tu viaje a la India para el aniversario de oro. Yo podría pasar mucho tiempo hablando sobre esto, pero sé que eso no es posible. Primeramente, quiero reconocer la preparación, la organización y liderazgo de nuestro personal de la iglesia, locales y nacionales. Hicieron un trabajo maravilloso y fue un evento tremendo para el aniversario 50 de la iglesia. Hay tantas experiencias. Déjeme compartir una, al punto que el domingo en la mañana era como la culminación de ese fin de semana del aniversario. De 12 a 14 personas se reunieron y eso es asombrante. Eso es como 4 veces más que la conferencia mundial, y las personas habían venido de cientos de congregaciones para celebrar la historia y la vida de la iglesia. Y antes de que estaba expuesto para predicar para esta reunión maravillosa de la iglesia, yo experimenté el Espíritu de Dios enfatizándome a mí la compasión y amor de Dios para cada uno de esa persona que se había reunido ahí. Y luego el amor de Dios para toda la comunidad unida colectivamente. Y el agradecimiento de Dios profundo que la comunidad de Cristo, de los principios duraderos y los valores que la comunidad estaba teniendo en las aldeas y congregaciones representadas ahí. Y fui profundamente conmovido de esa experiencia, y que la esperanza en la iglesia en esa parte del mundo surgió en mí cuando pensé en las posibilidades en el futuro de la iglesia. Voy a estar compartiendo otros testimonios más adelante. Es asombrante y nos dejamos con la maravilla de esa experiencia. Esta pregunta viene de Marianne. ¿Cómo puedo ayudar a mi congregación a ser menos como los fariseos y más como Jesús? Yo creo que esa es una de las preguntas claves de mi
discurso esta noche. Y eso, parte del discurso era para ser provocativo, para causarnos a comenzar a autoexaminación. Es donde comienza la transformación, reconocer nuestras actitudes y comportamientos que quizás no están plenamente alineados con las intenciones de Dios en revelación en Jesucristo. Entonces, es autoconciencia, comienza con abriendo espacio en mi mente, en mi corazón y en mi alma para que more el amor y compasión de Jesucristo, para que yo pueda expresar esto en mis relaciones con otros, no basado en la definición humana que ha sido creado sobre el tiempo de quiénes son ellos o como yo debo verlos, pero sino que por medio de este amor de Cristo el poder ver y relacionarlo con ellos como hijos de Dios, que deben de tener las mismas oportunidades que yo tengo para llevar a cabo la potencial que ellos tienen en sus vidas. Y si podemos enfocar nuestras vidas en ese tipo de experiencia, vamos a experimentar transformación personal, transformación congregacional y experimentaremos la sociedad de congregación. Y esta pregunta viene de Rusia, de Sevin. ¿Cómo puedo tener más shalom en mi vida y en mis congregaciones? Primeramente, quiero traer saludos a nuestros hermanos y hermanas y amigos en Rusia. Es bueno escuchar de Rusia, y gracias por la pregunta. La pregunta se trata sobre shalom. Y es importante recordar nuestra perspectiva y la perspectiva de las Escrituras, que shalom es holístico, involucra nuestros seres espirituales, nuestros seres emocionales, nuestros seres mentales, nuestras relaciones y el bienestar de toda la creación. Eso es como de Dios paz. ¿Y cómo tenemos esto en nuestras vidas, más en nuestras vidas? Es una pregunta primero, una vez más, abriéndonos más plenamente a el morar, el Espíritu de Dios en nosotros, especialmente cuando hablamos de la paz de Jesucristo. Y yo necesito abrirme a mi mente mismo plenamente a la paz de Jesucristo en el centro de mi ser. Y al hacerlo, voy a comenzar a compartir la paz de Cristo en mis relaciones interpersonales. Y yo me convertiré en embajador de paz en mis relaciones cercanas con mi familia y congregación. Nuestras congregaciones se pueden involucrar en construir la paz en estos ministerios de paz, y eso crea shalom en el mundo. Nuestra iglesia mundial e internacional está involucrada en ministerios múltiples, y estamos contribuyendo al crecimiento de shalom a lo largo del mundo y a lo largo de toda la creación, pero comienza con lo que está dentro de mi corazón. Aquí hay una pregunta de Eric que mandó por email. ¿Nuestros recursos siendo producidos a crear comunidades de unidad en Cristo? ¿Hay recursos siendo producidos? Sí hay. Y estamos constantemente escribiendo y hablando de esto. Específicamente, estoy pensando un número de cursos de sacerdocio que están cerca de ser terminados, que vamos a introducir a la vida de la iglesia, que definitivamente va a llevar a cabo contenido para más visiblemente ser comunidades de unidad y uno con Cristo. Y anticipamos tener esos cursos. También el texto de la reunión, el título siendo Vivan, amen y compartan en Cristo. Hemos preparado el texto para que nos ayuden a convertirnos
en una comunidad de unidad e igualdad en Cristo. Y ese material también es el material de preparación para la Conferencia Mundial del 2016. Y no solamente es para las reuniones, sino que es estudio en todas las congregaciones de la iglesia, y animaría a la iglesia que usen estos materiales. Gracias, Steve. Hay varias preguntas que tienen que ver con el presupuesto de la Iglesia Mundial, y ahora vamos a ir directamente a tu declaración financiera. Sí, indiqué que iba a hacer esto y sabía que iba a haber preguntas sobre ello. En octubre 2014, durante mi último discurso, yo dije que proyectábamos que el presupuesto de la Iglesia para ministerios mundiales necesitaban ser reducidos por $7 millones. De ser exactos, en este momento él estaba proyectado al 6.7 millones de dólares. Y quiero explicar una vez más cómo llegamos a este déficit, y eso fue causado por 3 factores principales. El primero era un decremento en las contribuciones de los diezmos mundiales sobre un periodo de varios años. Inversiones, el ingreso de inversiones no llegaron a ser lo que esperábamos, especialmente en la porción de bienes y raíces. Y combinado con todo esto, era el incremento más grande de las pensiones, y al ver hacia adelante en el futuro, y esos gastos eran especialmente para pensiones y costos médicos para empleados jubilados, que nosotros teníamos, que es un compromiso y obligación de la iglesia, y esos eran los factores que se reunieron. Y sobre los últimos 6 meses ha habido un incremento notable a los diezmos de la iglesia mundial, misiones, y un uso adicional de reservas, y ahora tempranas jubilaciones que han ocurrido al principio de este año, y más reducciones de gastos que hemos hecho en nuestras operaciones. El déficit proyectado ha sido bajado. Ahora, el déficit proyectado es del 4.2 millones de dólares. Esos 4.2 millones de dólares, y esa es la cantidad que vamos a tener que reducir nuestro presupuesto mundial o incrementar el ingreso para el año fiscal 2016, para comenzar el año fiscal 2017 con un presupuesto balanceado, que es nuestra meta. Y en resumen, por los incrementos de los diezmos mundiales y decrementos en los gastos, y el proyectado déficit ahora es el 4.2 millones de dólares. Así que a este punto, yo quiero sinceramente, personalmente, agradecer a todos los muchos miembros fieles que han respondido a sus diezmos de ministerio mundial. Sus contribuciones de todas cantidades hicieron una gran diferencia. Ahora es vital de sostener ese dar incrementado para saber que podemos planear sobre él en el futuro. Yo creo que la iglesia tiene mucha capacidad para eliminar el déficit, y no solamente eso, pero crecer misión localmente y a lo largo de todo el mundo, que ese es el verdadero meta. Y vamos a hacer lo que podamos hacer de acuerdo a la verdadera capacidad. Tenemos miles de miembros que solamente contribuyen financieramente a ministerios locales. Así que yo quiero invitar a todos los miembros de ser mayordomos
generosos que practican diezmo y dar igualmente ambos a los diezmos locales y de la misión mundial, que se reúnen, y los diezmos de misión mundial deben de ser designados por usar los sobres por contribuciones directas, por medio de transferencias de bancos o contribuciones en línea, para que nosotros podamos recibirlos como diezmos en los ministerios misioneros mundiales. Nuestra meta en este punto, nuestro equipo de planeación de presupuesto ha trabajado muy duro para comenzar a tener el presupuesto del 2016 y comienza este 1 de julio, que resulta en un presupuesto balanceado para el año fiscal 2017. Esa es nuestra meta. Yo sé que muchas personas, especialmente nuestro personal, están muy interesados en darles más detalle y los planes para la implementación. El próximo paso en nuestro hacer decisión, en este proceso de hacer decisiones, es de reunirnos con la Junta Financiera el 16 a 17 de mayo para considerar y aprobar el presupuesto del año fiscal 2016, y cuando el presupuesto sea aprobado por la Junta Financiera y presentada en la conferencia mundial, vamos a poderles dar la información lo más pronto posible al personal y a la iglesia en sí. Y déjeme decir, algunos han preguntado cómo podemos asegurarnos de no encontrarnos en esta situación una vez más. Sí, de cierto, eso es una buena pregunta. La iglesia ha enfrentado dificultades financieras de más grandes magnitudes en el pasado, y lo estamos haciendo una vez más. Algunos aspectos de esto no están en nuestro control. En la depresión y la recesión en 2008, pero sí podemos ciertamente controlar algunos aspectos. Es importante recordar que el 58% de nuestro ingreso es de los diezmos de los ministerios mundiales. Es una responsabilidad compartida de todos nosotros. Nosotros somos quienes apoyamos en los presupuestos aprobados por nuestras contribuciones de diezmos. En adición, hemos dicho que es nuestra meta que tendremos un presupuesto balanceado cada año, y eso va a ayudar a asegurar que no estaremos ya más en esta situación. Gracias, Steve. Quiero asegurarle que no vamos a llegar a todas las preguntas que están entrando, y como hemos hecho en el pasado, lo que vamos a hacer, vamos a agregar esas preguntas al Heraldo o en la página web. Y gracias por todas las preguntas. Y aquí está otra pregunta. Wayne ha enviado un correo y él está preguntando del proceso que has pasado y que has presentado en la conferencia mundial. Dice que y pidiéndonos a viajar contigo antes que puedan ser presentadas por consideración como una sección en Doctrina y Pactos. Esta es su pregunta. ¿Ves este método como la manera que las palabras de consejo continuarán ser presentadas a la iglesia? Esa es una pregunta excelente y lo agradezco. Yo creo que estamos viendo el valor de recibir palabras de consejo y luego tener el tiempo de dialogar en discernimiento. Y ciertamente sería mi preferencia. Yo no puedo poner un horario en el movimiento del Espíritu Santo donde lo hará, pero sí valoro este proceso. Nos ha dado la oportunidad de tener discusiones como esto sobre varios años, y así que yo anticiparía que eso será el proceso en el futuro.
Esa es una pregunta de Susan y que ella está emocionada sobre la conferencia mundial porque su pregunta es, la siguiente conferencia mundial está muy relacionada a lo que estamos hablando aquí, es uno en Cristo. Y cómo ese evento grande que se va a llevar a cabo del 11 al 14 de junio 2016 nos va a ayudar a desarrollarnos como discípulos. Primeramente agradezco el tema está muy conectado a lo que estamos hablando esta noche. Eso es muy bueno. Vamos a continuar a viajar juntos. Y también un recordatorio que la Iglesia de Conferencia Mundial es del 4 a 11 de junio del 2016 para dar oportunidad de algunas personas vengan y otros no van a poder venir, pero estamos ya planeando la conferencia mundial y la mejor manera de poder describirla, el sentir y el espíritu de la conferencia mundial va a ser como una reunión, pero esta va a ser una reunión mundial para la iglesia internacional que vengan, multigeneracional. Algunos de nuestras jurisdicciones nos han dicho que están trabajando muy duro para traer más jóvenes, jóvenes adultos y niños a esta reunión. Vamos a estar considerando una forma final de las palabras de consejo para entrar más en el tema de unidad en Cristo, dando nuestros galardón de paz, que usualmente es en el coloquio de paz, pero queremos más personas que experimenten y tener un sentir de ese evento y ese galardón. Adoración, vamos a extraer de las habilidades, dotaciones de las culturas bellas de la iglesia y de estar en una comunidad de gran diversidad culturalmente y socialmente en cuanto a los estilos de vida y experimentar la unidad en Cristo. Quizás es al mejor formación personal que podemos tener de lo que estamos haciendo. Estamos viviéndolo y en la conferencia mundial nos moldea como los discípulos y miembros de comunidad de Cristo, el que estamos sido llamados a ser. Estoy anticipándolo y animo a personas que ya aún no han hecho sus planes, comiencen a hacer sus planes para ser parte de este evento. Va a ser maravilloso. Así es de que el 4 al 11 de junio, póngalo en su calendario del 2016. Esa es una pregunta de Twitter de John en español y viva en Colombia. Yo vivo en un lugar donde la comunidad de Cristo no está establecida. ¿Cómo puedo hacer esto? Esta es una pregunta muy conmovedora y estoy muy agradecido que esa pregunta está siendo hecha en Colombia. Juan, de Colombia. Juan, gracias. Queremos animarte, apoyarte con nuestras oraciones en cualquier manera que podamos. En cuanto de compartir la paz de Jesucristo, vete a ti mismo en tu propio corazón y deja que la paz crezca allí. Y diariamente entonces se identifica oportunidades para personas con las cuales ya estás interactuando y desarrolla una profundidad de relación para que las oportunidades salgan, para que tú compartas el Evangelio. Y así es como el Evangelio siempre es compartido de persona a persona. Y anticipamos al crecimiento y el plantar y comenzar congregaciones en tu área al surgir y desarrollarse las oportunidades. Aquí hay una pregunta de Twitter de Zach. No sé si es el mismo Zach, pero la pregunta es, ¿hay prácticas misioneras o espirituales que pueden ayudar a congregaciones a compartir y invitar a otros a la unidad de Cristo?
Bueno, a una variedad de prácticas espirituales para congregaciones que a mí me gustaría tomar la oportunidad en responder a esta pregunta para enfatizar lo que yo compartí en mi discurso esta noche. Los sacramentos. Los sacramentos son arraigados en la vida de la iglesia para ese mismo propósito. Y a veces, especialmente en el mundo occidental, donde nos enfocamos en el individuo y perdemos los aspectos relacionales y comunales de los sacramentos. Ponemos más énfasis en los sacramentos que hacen discípulos para Cristo y sacramentos tales como comunión, que nos forman como una comunidad en Cristo, con toda la bella diversidad de la iglesia y nos une en Cristo. Y esos son algunas de las prácticas poderosas y hermosas que podemos ofrecer en la vida de la iglesia. Aquí hay otra pregunta de Twitter de Emma. ¿Cómo amorosamente ministramos a miembros que tienen dificultad en crecer en unidad en diversidad? Ese siempre es un desafío. Usualmente, el mejor curso, y no lo digo que se suene esto solo general, es de amarlos. Algunas personas que tienen dificultades con unidad e igualdad en Cristo tienen profundo dolor y preocupación y temores dentro de sus propias vidas, y nosotros necesitamos verlos como personas de valor y dotación y continuar de ser pacientes y amarlos. Eso es el mejor ministerio que puede ser ofrecido. Esta es otra pregunta de Twitter. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros expresamos nuestra igualdad en unidad? Y esto está en citas. Una iglesia alterna que tiene un aspecto unidad. Y no escuché la última parte, perdón. La cosa que estamos haciendo, estamos involucrados en organizaciones y asociaciones de cristianos y también otras tradiciones de fe que están enfocados en asuntos comunes. Y así que aunque tengamos diferencias, creencias, diferencias de comprensión en los evangelios, hay algunos asuntos que todos estamos muy preocupados y podemos trabajar juntos. Es lo que para abordar esos tipos de asuntos como la pobreza en nuestras comunidades. Y eso de manera de expresar nuestra unidad cristiana, y lo hacemos con respeto y amor, y a la vez no perdemos nuestra identidad y nuestro sentido de llamamiento. Dios nos ha llamado a la comunidad de Cristo a ser, y nos ha llevado a una jornada que nos ha hecho a ser quienes somos hoy y quienes nos estamos convirtiendo a ser, por la importancia de nuestro testimonio y las cosas que nosotros enfatizamos del parte del Evangelio, pero lo hacemos con amor, con otros cristianos y con respeto, y encontramos maneras de trabajar juntos para luchar con esos problemas grandes del mundo. Esta es una pregunta algo largo de Gary de Maine. Él dice, al crecer como iglesia, ¿qué cosa específica que tú como nuestro presidente profeta haces, deseas de nosotros? Y así como tú dices testimonio en el hospital, ¿qué podemos hacer? Una cosa que mi esposa y yo hacemos para significar, para crecer nuestro diezmo significativo a la iglesia. Pero ¿qué más podrías invitar a la iglesia para
tener esa unidad? Esa sí es una pregunta, y perdón que perdí parte de esa pregunta. Yo regresaría a la historia que yo compartí. A veces lo hacemos demasiado complicado y nos abrumamos a nosotros mismos sobre cómo podemos compartir el amor de Cristo y lo estamos haciendo bien, etc. Yo simplemente los animaría a todos. Vean alrededor de ustedes, en sus familias, inmediata y extendida. Vean sus amigos, vean sus asociaciones, vean en su barrio y estén dispuestos a orar, que puedan ver las oportunidades de compartir el amor de Cristo más completamente. Y luego sean alertos a las oportunidades. No tienes que forzar, no tienes que crearlos. Ellos vendrán por el medio del Espíritu Santo, porque ya está preparando ese camino para ese tipo de compartir. Y espera ese momento que suceda, y usualmente es solamente una expresión de dime más, o en el ejemplo de escuchar y luego responder en lo afirmativo y expresar amor y apoyo. Se trata de construir relaciones, y esto es lo que el Espíritu Santo siempre nos está instando, nos está moviendo a hacer. Crecer relaciones, y las oportunidades de compartir el Evangelio van a venir. Y cuando vengan, compártanse a ustedes mismos, compartan su propia historia de Jesús, que solamente ustedes pueden compartir su historia propia de Jesús. Y luego estén listos para invitar. Si personas demuestran interés, comenzando su historia con Jesús, en respuesta a su historia, a invitar, invítenlos a la comunidad, que tengan una visión en igualdad de Cristo, y que ellos sean parte, y anímenlos a ser parte de las congregaciones. Aquí hay una pregunta de Ron. ¿Puedes decir más sobre unidad y la unidad y en los asuntos de política? Porque hay mucha división de políticas, especialmente en las redes sociales. Yo sí veo los medios sociales, y por alguna razón la experiencia de medios sociales puede causar a personas ser especialmente críticos de ciertas personas, o ser muy fuertes en ciertos temas. Y no sé si seríamos así si estuviéramos cara a cara, o quizás es porque nos sentimos más lejanos cuando no hay ese vernos. No sé si, yo creo que nosotros mismos tenemos que monitorear eso nosotros mismos. Y usualmente cuando hablamos de política, hablamos de política de que solamente yo entiendo, pero especialmente en los Estados Unidos sucede esto, y necesitamos asegurarnos que no estamos siendo atraídos a el lenguaje y las técnicas de la política participante, porque eso no es el tipo de mundo el cual queremos vivir, o que somos llamados a crear. Y eso no quiere decir que no estamos involucrados en asuntos políticos, pero lo que nosotros estamos interesados es la política de Dios. Jesucristo, que era una persona muy involucrada en política, era lo que él estaba abogando, que era lo más importante, y su mensaje era uno de justicia, paz, compasión y
misericordia. Así que nos alineamos nosotros a nuestro mejor entendimiento de Jesús, de la visión de Jesús, de ser el reino del venidero reino de Dios y ir de esa manera. Ese es el tipo de involucramiento político, el ayudar de traer el reino de Dios. Hay muchas preguntas buenas. No solamente tenemos tiempo, yo creo, para dos más. Otro es de Michelle. ¿Cómo nosotros entonces nos convertimos en una persona que sostenemos generosidad que libera la misión? ¿Cómo hacemos esto? Reconocemos primeramente que la gracia y generosidad de la cual estamos hablando ha venido a nosotros primero. Y es muy crítico. Parece ser tan desafiante, especialmente en unas culturas llevadas o empujadas por consumidores, que transforman nuestras actitudes y reconocer que todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy, todo lo que voy a hacer o lo que voy a tener, viene de Dios, de la generosidad de Dios. Así que todo lo dar comienza y termina con Dios. Y si notan esto y lo imitan en nuestras propias vidas, vamos a experimentar libertad del tipo de culturas que nos empujan a siempre tener miedo de que si vamos a tener suficiente, y nos va a liberar para ser discípulos generosos que damos entusiásticamente y dar gozosamente por el dar, y ese gozo es multiplicado entonces cuando vemos que es transformado a ministerios que bendice las vidas de personas con el evangelio que ha venido a tratar. Es un ciclo de gracia y generosidad que nosotros estamos invitados a participar en él. Es una invitación. Y si nosotros podemos hacer esto en nuestros corazones y mentes y dejarlo crecer, junto con nuestro entendimiento de cuál es nuestra verdadera capacidad en dar, nosotros seríamos bendecidos, la iglesia sería bendecida, y el reino de Dios ciertamente se acercaría. Y esa es la pregunta con la cual vamos a terminar, Steve, y es una buena pregunta. Viene por email de Ben. Hay una real urgencia en tu discurso. ¿Realmente crees que la iglesia puede traer bendiciones a un mundo gimiente? Sí, déjeme decir, el sentido de urgencia no es de temor o urgencia del futuro. Es un sentir de urgencia porque yo he experimentado tan profundamente la afirmación del Espíritu de Dios en cuanto a la misión de esta iglesia y el sentido de Dios de urgencia, que nosotros respondamos a nuestra plena capacidad para que esas bendiciones puedan fluir a hacer una nueva creación. Así que sí, yo lo creo. Yo creo que ya estamos en el camino, buen camino, y yo creo que por el Espíritu de Dios me lo continúa a afirmar. Y a estos desafíos parece que están haciendo real, que estamos haciendo real progreso. Siempre hay desafíos que tenemos que sobrellevar y los estamos sobrellevando. Es verdad, es fiel a quienes somos y demanda y nos está llamando para lo mejor de nosotros. Y si nosotros respondemos, vamos a experimentar la plenitud de gozo y significado como discípulos de Jesucristo y como comunidad de Cristo. La plenitud de todo eso, Dios
Dios está urgentemente anhelando de compartir con nosotros. Gracias, Steve. Hemos sido privilegiados y invitados a discernir contigo. Sí somos uno e igual en Cristo. Tú nos ayudas a vivir esto por invitar a todos, desde los líderes de la iglesia a los miembros del sacerdocio y a todos los discípulos de Jesucristo, desde el joven o más anciano, a lo largo de la iglesia, de ser parte de esta exploración profética. Tu liderazgo, por ejemplo, nos inspira a dedicarnos por medio de prácticas espirituales que nos ayudarán a vivir nuestro discipulado y tomar sobre nosotros las actitudes y acciones de Jesús. Y gracias a todos ustedes en las congregaciones, grupos e individuos quienes se han reunido con nosotros para ser parte de esta jornada. Agradecemos sus preguntas y agradecemos todo lo que hacen para avivar la misión de Cristo en sus comunidades. Recuerden que este es el tercero en una serie de discursos dedicados a profundizar en las palabras de consejo en preparación para la Conferencia Mundial 2016. Anticipamos el unirnos con ustedes del 4 de octubre 2015 para el próximo discurso del presidente al continuar reflexión devotamente sobre las palabras de consejo. Que estas palabras continúen moldeándonos como una comunidad dedicada a la misión de Cristo, nuestra misión.